Hola, muy buenas tardes a todos y a todas las que están pues siguiéndonos a través de este Facebook Live. Les agradecemos a los que puntualmente se han estado uniendo a esta sesión que los hemos invitado, ¿verdad? El día de hoy tenemos pues a un invitado especial. Tenemos a Jorge Restrepo. Pues Jorge tiene una amplia experiencia en todo lo que se parte de innovación y gestión del cambio, en educación formal y profesional, en desarrollo de modelos de competencias, fortalecimiento, y pues ha impulsado muchos proyectos de fortalecimiento en temas de creatividad e innovación. Es consultor senior de talento y efectividad, ha sido director ejecutivo y miembro de juntas directivas en distintas organizaciones, y pues cuenta con una amplia experiencia como asesor y conferencista en temas de desarrollo de talento humano, innovación pedagógica, formación por competencias, equidad de género a escala internacional. Jorge es máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, máster en Administración con tesis en Adaptación Laboral de la Universidad ICESI, especialista en proyectos de desarrollo de Escuela de Administración Pública de Colombia y agrónomo de Zamora. Así que realmente para CADER es un placer tener a Jorge en esta ocasión a través de esta conferencia llamada Retos de la Alta Dirección para las organizaciones para afrontar los efectos del COVID-19. Realmente gracias, Jorge, por haber aceptado nuestra invitación a través de nuestra directora ejecutiva. Para nosotros es un honor tenerte en este live, y sabemos que todos los que se están conectando a este Facebook pues van a aprovechar muchísimo, y pues vamos a estar dando apertura en algunos momentos para preguntas. Así es que para todos los que nos están viendo, les vamos a agradecer que nos puedan ir mandando sus consultas a través del chat del live para poderles apoyar con cualquier duda o consulta que tengan durante la conferencia. Así que nuevamente, gracias y bienvenido, Jorge, a este Facebook Live de CADE. Bien, muchísimas gracias, Ana Rocío, muchísimas gracias, Marta Ivonne, muchísimas gracias, Edwin, por todo este trabajo. Hemos recibido un bombardeo de información y ese bombardeo de información sigue llegando. Nosotros lo que hemos hecho con este equipo, Juan Fernando, Claudia, Marco y yo, es definir cuáles serían los retos que tiene en este momento que asumir una persona que dirige una ONG, que dirige una universidad, que dirige una empresa, que dirige un gremio, relacionado con la crisis del COVID-19. Nosotros estuvimos hablando durante más de 15 días con muchísimos líderes, mujeres y hombres que nos contaban cuáles eran sus grandes necesidades. Estos líderes tienen clarísimo que estamos enfrentando algo colosal, algo que afecta a millones de personas. Estos líderes reconocen que habían visto en el mundo situaciones pandémicas o situaciones de epidemias en algunos lugares. Las pandemias las habían visto más en la prensa o las habían visto en textos históricos. Las epidemias las veían lejanas y hoy en día vemos al planeta prácticamente en jaque por un virus. Esos retos que estamos en este momento asumiendo son retos que nos llevan a grandes cambios, y hoy lo que vamos a hacer es contestar las preguntas que se hacen esos líderes. Así como cada uno de nosotros está luchando por mantener la vida, hay personas que nos están ayudando a mantener la vida, básicamente el cuerpo médico, las personas que hacen la política pública. Hay organizaciones que están luchando por la sobrevivencia. Hay empresas, hay muchas organizaciones que no saben si van a sobrevivir o si no van a sobrevivir, e incluso dicen cómo vamos a quedar después de que pasemos por todo este proceso. Pero lo más complejo no solamente es saber si sobrevivirán o no, sino cómo será el mundo cuando todo haya pasado. ¿Qué está pasando? Es una pregunta que nos hacemos permanentemente. Y cuando nos hacemos esta pregunta sobre qué está pasando, necesitamos comenzar a entender la pandemia y necesitamos sobre todo entender qué significa caminar en la incertidumbre. ¿Por qué es una incertidumbre? Es una incertidumbre porque no conocemos cómo se va a comportar no solamente la curva
de la epidemia, sino que no sabemos cómo se va a comportar la economía, cómo va a ser la conducta social. No sabemos qué va a pasar al final de todo este proceso. Muy bien, ¿qué está pasando? Nosotros, para poder entender qué está pasando, necesitamos entender sobre todo oportunidades en medio de la crisis. Necesitamos tomar decisiones para poder sobrevivir y poder adaptarnos y competir. Quiero que recordemos estas 3 palabras, que son las 3 palabras clave de lo que vamos a ver a lo largo de esta conferencia. Buscamos sobrevivir, buscamos adaptarnos a un nuevo mundo y podemos esperar competir en la llegada de ese nuevo mundo. Repito, sobrevivir durante la crisis, adaptarnos para llegar a ese nuevo mundo y competir. Recordemos que el concepto ecológico no es que sobreviven los más fuertes, sino que sobreviven los que tengan más capacidad de adaptación. Uno podría imaginar que una compañía aérea gigante como Avianca, que es la segunda compañía más antigua del mundo de aviación, es muy fuerte. No necesariamente es fuerte, es una compañía que en este momento está al borde del precipicio a raíz de lo que está ocurriendo. Recordemos que necesitamos entonces entender esta cifra. Miriam Sierra nos pregunta, ¿cómo sostener una organización sin fines de lucro en cuanto a sostenibilidad financiera? Bien, Miriam, yo quiero hablar ahora de las organizaciones sin ánimo de lucro de una vez. Creo que las organizaciones de ánimo de lucro se tienen que reinventar para participar activamente en la reconstrucción. ¿Listo? O sea, muy probablemente van a tener un rol importantísimo. Entonces, yo creo que el principal sustento para una organización sin ánimo de lucro es entender, comenzar a entender cuál va a ser su rol en la reconstrucción. Si esta organización sin ánimo de lucro puede entender su rol en la reconstrucción, este es el momento en que debería comenzar a preparar los planes para que los donantes la financien para esa reconstrucción. Es un poco prematuro entender cómo y cuándo va a ser la reconstrucción, pero dependiendo el trabajo de la entidad sin ánimo de lucro, creo que por allí está el camino. Una pandemia tiene muchas fases y básicamente esas fases terminan en un momento en el cual reaparece por temporadas. Acá viene otro gran concepto que quiero compartir. Lo que nosotros hemos pensado como equipo y lo hemos aprendido de epidemiólogos, de toda la literatura que estamos revisando, es que esas temporadas van a marcar un trabajo errático o un trabajo intermitente. Por ahora vemos, por ejemplo, a Nueva York en una crisis y esta mañana había unos mensajes del gobierno de los Estados Unidos que decía que probablemente estaba alcanzando el punto pico, el punto más alto de la enfermedad en cuanto a ataque a la población. Todos quisiéramos que esto ocurriera. Vamos a suponer que comienza a caer el pico, pero las demás ciudades de los Estados Unidos u otras ciudades de otros países no están exentas de comenzar a tener curvas pandémicas. Hasta que no haya una vacuna y hasta que la vacuna no haya sido distribuida a escala mundial o hasta que una parte importante de la población mundial haya superado la infección y haya sobrevivido, no podemos decir que se va a terminar ese viaje o paseo de múltiples pandemias alrededor del mundo. Punto clave para las mujeres y los hombres que lideran empresas. Los datos históricos que tenemos no nos van a servir para proyectar el futuro. Vamos a tener, obviamente, conocimiento de cómo hacer negocios. Los conocimientos de cómo hacer negocios no solamente van a existir, sino que vamos a ser más fuertes después de la pandemia. Pero toda la información del pasado no nos será útil para predecir el futuro. Hay mucha información. Muchísima información de tendencias. Hay muchísima información que viene de todas partes. Aquí estamos hablando de un rol de los gremios y un rol de las asociaciones de empresarios, un rol de las organizaciones de las ONG, un rol del gobierno, y es
ayudarnos a filtrar esa información y a construir escenarios dinámicos. Necesitamos construir escenarios dinámicos que nos permitan ver lo que está ocurriendo y proyectar el futuro. Cuando hacíamos planeación estratégica, usábamos los escenarios de otra manera. Hoy vamos a ver cómo los estamos utilizando. ¿Qué nos está pasando? Lo que nos está pasando es que puede haber diferentes conductas del resurgimiento, y esas diferentes conductas del resurgimiento marcarán la velocidad con la cual reconstruyamos los sistemas sociales y los sistemas productivos. Francisco Herrera pregunta, ¿usted cree que las cosas volverán a ser igual que antes? Nunca. Las cosas nunca volverán a ser igual que antes. Es probable que una parte de la población quiera que vuelvan a ser como eran antes, pero definitivamente no van a volver a ser igual que antes. Y una de las razones por las cuales no puede volver a ser igual que antes es porque los datos demográficos van a cambiar. Es probable que haya muchísimos más pobres en América Latina, por ejemplo, muchos más de los que hay en este momento. Pero a la vez es probable que haya un cambio moral en la sociedad. Entonces, vamos al final a terminar con una frase muy inteligente que habla de ese pensamiento del cambio moral que está basado en la equidad. Pero todos los autores que yo he leído dicen no vamos a ser iguales. Por lo menos vamos a ser más fuertes con nuestra capacidad de recuperarnos. La resiliencia, que es la capacidad que tiene el caucho cuando lo aplastan de volver a recuperarse, la vamos a necesitar y va a ocurrir. Pero el caucho vuelve a su estado natural. Creo que la sociedad y la humanidad no van a volver a su estado natural. Muy bien, quienes estamos acá, que hacemos parte de un sistema y vamos todos a participar como líderes o como miembros de equipo de trabajo, o como empleados, o como profesionales independientes, o como familia, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para afrontar estos retos? Bien, otra palabra clave, disrupción. La palabra que nosotros sugeríamos en innovación y en gestión de empresas era, vamos a innovar, vamos a crear cambios. Ojo, en este momento no estamos hablando de que disrupción es una decisión optativa, una decisión que las juntas directivas o los empresarios toman. Disrupción es la clave de la sobrevivencia. Quien no genere un cambio en este momento en su forma de trabajo o en su forma de pensar, es probable que desaparezca. ¿Es probable que desaparezca como individuo o es probable que desaparezca como organización o es probable que desaparezca como sociedad? Quien no aprenda, por ejemplo, a moverse en una manera en la cual pueda defenderse, está siendo un sujeto altamente vulnerable. Esas medidas disruptivas son las que nos ayudan a sobrevivir, porque con la ruta con la que sobrevivíamos a los pequeños cambios del pasado, ya no vamos a poder sobrevivir tan fácilmente. Bien, en este momento nosotros tenemos que pensar en cuál es la salida más astuta y más rápida que podamos tener. Es un tema de inteligencia y es un tema de velocidad. La velocidad de adaptación es la que va a dar en muchísima medida la posibilidad de sobrevivencia. Esa posibilidad de adaptación se mueve en un esquema que les estoy compartiendo en este momento. Ese esquema, que es el esquema de respuesta, ocurre a lo largo de tres grandes fases o de tres grandes movimientos. El primero es lo que llamamos acciones inmediatas. Por ejemplo, la mayoría de los empresarios entraron rápidamente a defender la caja, o sea, el flujo de caja de la empresa. El flujo de caja de la empresa o el flujo de caja de la ONG o el flujo de caja de la universidad es como para nosotros los seres humanos el oxígeno. A nosotros los seres humanos nos tienen que poner oxígeno si no estamos pudiendo respirar por nuestra propia cuenta. Por eso hay fondos movilizándose para salvar la banca,
o fondos para salvar a los empresarios. Primer paso, acciones inmediatas. Cuando hablamos con los empresarios nos dijeron, estamos defendiendo la caja, o sea, el oxígeno con el que viven las empresas y las organizaciones. Luego viene una etapa que se llama durante la crisis. La etapa que se llama durante la crisis, que ya arrancó, hay empresas todavía tomando decisiones inmediatas, no sabemos cuánto tiempo va a durar. Hay personas que dicen que van a durar más o menos 3 meses, ahora lo vamos a ver, se llama una crisis profunda y rápida, y Bill Gates habla de 18 meses en crisis. Estábamos pensando entonces que tenemos que ser súper resistentes y súper solidarios para poder resistir en 18 meses con diferentes curvas pandémicas que nos van a ir afectando. O sea, olas y olas que golpean a diferentes comunidades, diferentes ciudades y diferentes países alrededor del mundo. Y luego viene la etapa de la postcrisis. La etapa de la postcrisis va a ser muy tarde para reinventarse. Miriam Sierra, la ONG se tiene que comenzar a reinventar hoy y hoy tiene que comenzar a leer con la mayor pertinencia, con la mayor sabiduría que pueda, escenarios dinámicos para poder entender cuál va a ser su rol como ONG. Si Miriam nos pudiera escribir qué tipo de ONG está, sobre qué tipo de ONG está preguntando, podemos imaginar un ejemplo de estrategia de sobrevivencia basada en la postcrisis. Bien, dijimos entonces que puede haber curvas consecutivas. Por ahora, la tendencia mundial es aplanar la curva. Y aplanar la curva tiene solamente un eje mandatorio, y es aplanarla al nivel en el cual podamos generar capacidad de atención médica. El sistema o el protocolo de atención a las personas está evolucionando muchísimo. Yo creo que nunca en el mundo había habido tanta ciencia al mismo tiempo buscando opciones. Fernando Valenzuela nos dice, la alta dirección de países subdesarrollados irá siguiendo a los países desarrollados. ¿Qué debemos o qué línea de dirección deberíamos esperar? Yo creo que los países subdesarrollados no pueden tener el mismo esquema de sobrevivencia que los países desarrollados, porque somos absolutamente distintos. La cantidad de personas en economía informal, la clase media nuestra, nosotros, la clase media estamos endeudadísimos y vivimos en el borde. Entonces, no podemos seguir exactamente el mismo sistema. ¿Qué creo, Fernando, que deberíamos hacer? Yo creo que nosotros deberíamos hacer grupos de pensamiento, lo que en inglés se llama think tanks, para poder tratar de unir el pensamiento científico, el pensamiento social y humanista con la voluntad política, ¿sí? Dentro del pensamiento científico, para mí, está también todo el pensamiento del entendimiento de cómo funciona, por ejemplo, la economía. Para mí la economía en este momento es una ciencia tan importante como obviamente es la epidemiología. Jenny Cerrato, ¿cómo puede reinventarse una ONG que realiza formación de oficios y actividades semitécnicas? Yo creo que tenemos que recurrir a un término que me encanta, que se llama el término de la recalificación laboral. Jenny Cerrato. Jenny, la recalificación laboral nace cuando comienzan los grandes cambios del mundo empresarial. Y decíamos, con lo que las personas saben hacer, no caben dentro del nuevo sistema productivo. Entonces, creo, Jenny, que una ONG que trabaja en esa formación de oficios y actividades debe mirar algo que se llama también la prospección de la demanda. Recordemos que para uno crear un programa de educación profesional o de educación técnica debe mirar primero la demanda del subsector. La demanda normalmente es inmediata. Segundo, tiene que mirar la prospección, o sea, el futuro. Pero la prospección que hacíamos hace 3 meses era distinta. Ya hay que mirar los escenarios que vamos a ver ahora
y construir una prospección mucho más ágil. Diana Aguilar, como pymes, tenemos la oportunidad de ser disruptivos desde hoy. Sí, las pymes pueden ser mucho más rápidas para cambiar, pero la mayoría de las pymes tienden a desaparecer en 60 días sin flujo de caja. ¿Listo? Entonces hay una contradicción fuertísima. Las necesitamos, pero podrían desaparecer por falta de flujo de caja. Recordemos que en pymes están muchas. Están las pequeñas y las medianas empresas. Y si mencionamos las MIPYMES, o sea, microempresas, pequeñas y medianas empresas, la situación se vuelve a poner mucho más grave. Y si consideramos el trabajo informal, es muy delicado. Armando Ochoa, saludos Jorge, excelente presentación, gracias. Coincido mucho con lo que dice, la rapidez en cambiar la mentalidad de nuestras vidas serán vitales para adaptarnos, avanzar y crecer como personas y profesionales. Armando, tienes toda la razón. O sea, esto tiene que ser un crecimiento del ser humano como ser humano y tiene que ser un crecimiento del sistema social. Tiene que ser un crecimiento de capital social. Reinventarnos requiere un liderazgo personal. Pareciera que Armando Ochoa estaba adivinando el siguiente slide y me encanta cómo están apareciendo comentarios que se van anticipando a los slides, lo cual quiere decir que estamos todos pensando en la misma sintonía. Julio César Urquía Maya, ¿en cuánto tiempo podrían recuperarse las microempresas post-crisis COVID-19? Al igual que en cualquier sistema biológico, va a haber perdedores y ganadores. Van a haber muchísimas que van a desaparecer y otras que se van a fortalecer y van a crecer muy rápidamente. No podemos generalizar. Lo que sabemos es que va a haber ganadores y perdedores y la sociedad tiene que crear un sistema de amortiguamiento, o en inglés también que se llama un buffer, o en castellano un catalizador, para evitar el derrumbe social, o sea, para evitar una catástrofe social. Ada Puerto, una ONG puede ser un brazo estratégico del gobierno central si se actúa con rapidez y se amplía la veeduría de las ONG reconocidas nacionalmente. ¿Es conveniente lo anterior para estas organizaciones? ¿O es preferible que este brazo sea la organización de la cual forman parte las mismas? Yo creo que las ONG tienen que cumplir muchos roles. El primero es ayudar a pensar al gobierno. El segundo es ayudar a ejecutar. El tercero es ser veedores, o sea, para evitar la corrupción y el desvío de recursos. Creo que llegó el momento de la sociedad civil. Salvador Hernández, buenas tardes. Saludos desde El Salvador. Mi pregunta es, ¿cómo reenfocar y hacer entender en nuestros países, gobiernos y sus entes la importancia del papel de la agricultura, que la agricultura debería tomar desde ahora para tener la seguridad alimentaria del mañana? Salvador, uno de los grandes subsectores que debería crecer es el de la pequeña agricultura y uno de los sectores que debe reflexionar y reconvertirse y apoyarse también en la agricultura pequeña es el de la gran agricultura. Definitivamente los dos sistemas se necesitan. Tenemos que crear sistemas agrícolas que convivan. Y yo creo que el sistema de seguridad alimentaria no solamente está en este momento puesto en cuestión, sino lo que se llama independencia alimentaria. O sea, nosotros tenemos que garantizar no solo la independencia alimentaria para poder tener dignidad de país y no estar en manos del mercado y de todos los commodities, sino porque a veces vamos a tener que responder por la alimentación de nuestra gente, independiente de que llegó o no llegó un virus. Bien, Raúl Espinal. Raúl habla, bueno, Raúl ha manejado programas de granos y alimentos a escala internacional, es un doctorado en granos y semillas, fue decano del Zamorano, y nos dice qué anticipos serían los impactos negativos para el mundo académico y qué oportunidades visualizas. Hay una preocupación por nuestro sistema del aprender haciendo. Bien, Raúl, el mundo académico va a acelerarse tremendamente en el campo de certificación por competencias, venía acelerándose, pero mucho más. Recordemos que la matrícula en las universidades de los Estados Unidos y en muchas de América Latina está cayendo, los programas de formación van a tener que ir mucho más rápido y yo esperaría que se volque muchísimo más presupuesto para la ciencia médica y la ciencia de la alimentación y la biología,
versus el presupuesto de guerra. Entonces, creo que viene un gran momento para los académicos y un gran momento para la ciencia. Cornejo, ¿cómo reinventar una microempresa de multiservicios técnicos profesionales? Yo creo que una microempresa siempre tiene que estar trabajando en clústeres o en asociaciones de microempresarios o pidiéndole a la Cámara de Comercio que le ayude a hacer lecturas y escenarios por grupos de empresas. Y vamos a ver por qué eso es tan sofisticado y tan difícil. Muy bien, estamos hablando de capacidades clave. ¿Qué capacidades necesitamos para sobrevivir? La primera capacidad clave que tiene que tener el liderazgo de la organización se llama reinvención. Y esa reinvención corresponde con lo que Itap Cornejo nos dice y es cómo hacer para reinventarme. Entonces, para reinventarme tengo que tener esa capacidad de explorar y crear nuevos negocios o fortalecer, porque en este momento hay microempresas que no se están dando abasto. Por ejemplo, microempresas que producen alimentos que son despachados, empacados como de catering. Las que yo veo acá en grandes ciudades en Colombia no se dan abasto porque mucha gente que no quiere o no puede cocinar está pidiendo a domicilio, pero tienen que reinventarse. ¿Listo? René Gamero. Jorge, si tienes identificada una oportunidad, ¿cuándo arrancar? De inmediato, depende del momento. Si la oportunidad es para atender la demanda de la crisis, por ejemplo, supermercados, distribución de alimentos, se está vendiendo mucho más, es el momento de comenzar. Otras, como algunas ONG, tienen que comenzar a prepararse para el momento de la postcrisis. Julio Ramón Vázquez, ¿cómo ve los servicios profesionales a futuro? Los veo bien para quien sea capaz de trabajar como consultor en línea y de prestar múltiples servicios a través de redes. El trabajo profesional lo veo súper mal a futuro. O sea, quien estaba pendiente de ser un empleado, olvídese, la gente no va más a tener diseñador gráfico, equipos de trabajo en las organizaciones, va a tener múltiples servicios que contrata a gran velocidad. Bien, otra capacidad clave es gestión en un entorno incierto y ambiguo. Veníamos hablando de eso. Cuando el mundo se está moviendo a tanta velocidad, necesito esa capacidad de conducir donde hay dificultades. Y recuerdo que una vez iba en una lancha en un oleaje muy fuerte con mi familia y le pregunté a alguien de mi familia qué tal está manejando o qué tal está este lanchero manejando la lancha y me dijo lo está haciendo muy bien, porque esa lancha la tomaban oleajes por un lado y oleajes por otro lado y el lanchero cambiaba y movía la lancha a toda velocidad. O sea, no era solamente saber tomar una ola, sino saber tomar olas que lo golpeaban por todos los lados. Frederick Valdivia, que está en Nicaragua y es un líder muy interesante en agricultura y en desarrollo, nos dice, tomando en cuenta el nivel de analfabetismo que existe en el área rural de muchos países y el poco acceso a información de calidad, como por ejemplo este webinar en esos lugares, ¿crees que esta crisis incrementa las brechas entre el mundo rural y urbano? Me preocupa mucho la poca capacidad de disrupción y adaptabilidad que pueden tener las microempresas rurales, sin hablar de su débil capacidad financiera. Gracias por el aporte, Frederick. Tenemos exactamente la misma preocupación y estamos hablando de la brecha entre ricos y pobres. Pero con buen liderazgo en los países llegó el momento de las personas del campo. Y creo que las personas del campo no pueden esperar a que sus hijos vayan a una universidad y estudien. Frederick, hemos hablado de la profesionalización de la agricultura, que es un camino que está haciendo CRS, Catholic Relief Services, que está haciendo Anacafé de Guatemala. El camino para mí es profesionalizar la agricultura, no esperar que todos lleguemos a ser ingenieros agrónomos como tú y yo, sino que se puedan formar en competencias, certificar competencias para diferentes niveles del sistema productivo. Muy bien. Otra capacidad clave, volvemos al slide, me encanta este bombardeo de comentarios, movilización de la cultura. Los líderes de las organizaciones, ONG, cámaras de gobierno, cámaras de comercio, entidades de gobierno, entidades como el CADER, necesitan ser grandes movilizadores de cultura. CADER se comenzó a reinventar hace meses.
vi al CADER avanzar. CADER parecía que supiera para dónde iba el mundo. CADER en este momento forma personas en Honduras para que trabajen en sistemas digitales, atención a demanda de mercados de técnicos digitales en el mundo entero. Ese es el grupo número uno. El grupo número uno de demanda en el mundo pareciera ser que van a ser las personas que puedan programar, crear páginas web, crear sistemas de comercialización, ¿vale? Ok. Fernando Javier Mendoza. Hola Jorge, del grupo de Honduras Natural. ¿Qué pasa con el agua en Honduras? Ya tenemos graves problemas con el riesgo. ¿Cómo podemos modernizar absolutamente nuestro entorno? ¿Y cómo la tecnología de la alimentación puede solventar este problema? Bueno, recordemos que el 70% de Centroamérica es un trópico seco, uno de los ecosistemas más ricos que hay en el mundo en relación con mamíferos, y que Honduras, ese clima monzónico hace que pasen meses, igual que otros países, básicamente seco. Yo creo que el problema en Honduras es un problema de inequidad y un problema de corrupción política. Y es un problema de falta de líderes que lleven la tecnología y que permitan el acceso a la educación. Honduras tiene suficiente agua y suficientes ecosistemas para tener sistemas altamente productivos. El problema es un problema, y cuando hablo de inequidad no solamente hablo de entre ricos y pobres, es inequidad incluso con la naturaleza misma. Honduras podría tener suficiente producción de diferentes ramas para producir, pero cuando un agricultor está en agricultura de secano, o sea, está dependiendo de la lluvia, es tremendamente vulnerable. Honduras va a ser uno de los países más afectados del mundo en cambio climático si no hay una transformación total de todo su sistema de gestión pública y de acceso a los recursos. Fernando Javier Mendoza, ya le contestamos. Rafael Núñez, la MIPYME bajo la dirección con enfoque familiar, desafíos y dificultades. Creo que hay MIPYMES que tienen pequeños nichos de mercado, lo que nosotros decimos como microsistemas, donde van a sobrevivir muy bien. Y hay MIPYMES que tienen que estar articuladas a cadenas de valor. Las cadenas de suministro es lo más absurdo que ha tenido el mundo, porque las cadenas de suministro estaban regidas por sistemas de explotación de grandes y pequeños. El mundo solamente será sostenible si hay cadenas de valor 2.0, Rafael, que son las cadenas de valor sostenibles e inclusivas. Esas cadenas de valor 2.0, cuando hablan de sostenibilidad, hablan de sistemas de cooperación. Michael Porter no inventó las cadenas de valor 2.0, pero ahora lo vamos a mencionar para comentar el comentario de Rafael y dar ejemplos de que sí se puede. Alineación y conexión con propósito, Rafael. Esto responde a lo tuyo. Debemos tener propósito en las empresas, pero una conexión saludable, no de explotación, entre servicios y sistemas fuertes. Entonces dijimos, MIPYMES que tienen nichos pequeños donde se pueden defender solas y MIPYMES que hacen parte de cadenas de valor 2.0, cadenas sostenibles e inclusivas. La crisis nos hace revisar nuestra estrategia. ¿Cómo era la estrategia antiguamente? La estrategia antiguamente miraba el entorno. Yo recuerdo haber hecho ejercicios de planeación estratégica, era para un mundo quieto. Las más avanzadas ya dejaron de fijar misión y visión y fijan propósito. Creábamos estrategias y nos íbamos 3 años creyendo que el mundo no iba a cambiar. ¡Hey! El mundo comenzó a cambiar de un momento a otro y nos llenamos de incógnitas. Y un virus microscópico que creo que ni siquiera es un ser vivo, para mí no lo es, hay científicos que dudan. Un virus es una llave y un virus microscópico es una proteína, ¡pah! Llegó y cambió el mundo. Y resulta que el entorno se nos convirtió así, pero el entorno es como una gelatina que se mueve a muchísima velocidad. Y resulta que tenemos que tener escenarios dinámicos
a toda velocidad para ir entendiendo el entorno y cambiar. Ese entorno cambiante requiere que casi semana a semana nosotros vamos reacomodando nuestra comprensión y vamos reacomodando nuestras estrategias. Bien. Elizabeth Cruz, ¿qué estrategia recomienda para veeduría vinculando los sectores de la empresa privada, sociedad civil y gobierno? Hay una mala fama de las ONG y es un absurdo. Obviamente hay muchísimas ONG que han puesto, o sea, han chuzado y han molestado a ciertos intereses porque llaman a la atención a los pobres, llaman a la atención al cuidado de los vulnerables, o hay otras ONG que se usan en nuestros países para corrupción, o sea, para contratar con el gobierno y robarse el dinero. Para mí, realmente la función de las ONG debe estar basada en lo que dice la misma Elizabeth. Ella misma lo pregunta, pero lo dice. Debe haber fusión entre empresa privada, sociedad civil, que sería en ese caso, digamos, las organizaciones no gubernamentales, las ONG, y gobierno como sistemas colaborativos. Yo no sé quién le va a poner el cascabel al gato, quién va a poner el filtro, pero definitivamente para que las ONG tengan un buen rol, necesitamos tener transparencia y necesitamos tener ese enfoque de capacidad de agencia y creer en el otro, o sea, creer que el otro es capaz de hacer. Bien, una semana más. Hablamos entonces, por favor, llévense este concepto. Entorno cambiante. Pilas con esto, escenarios dinámicos. Se acabaron los escenarios para planeación estratégica. El concepto es escenarios dinámicos. Esos escenarios que solamente veíamos durante 1 hora o 40 minutos en planeación estratégica para definir el futuro ya no nos sirven. La semana pasada creíamos una cosa, la próxima semana probablemente vamos a creer otra cosa. Bien, Onil Martínez agradece la conferencia y él dice, el impacto económico del COVID-19 está impactando severamente a todos los sectores económicos, no a todos. Ya unos comenzaron a ganar, listo, pero a muchos sí. A su juicio, ¿cuáles serían las 3 primeras líneas de defensa del sistema bancario para mitigar el impacto y no dejar de aportar a la economía? El problema del sistema bancario es que es un dilema ético muy complicado. Recordemos que un ejemplo de bancos en muchos lugares del mundo, el dinero que el banco presta, digamos que el banco presta 100 pesos. De esos 100 pesos, 15 pesos son de los dueños del banco. En muchos casos los dueños del banco son una sola familia, en otros casos son muchos inversionistas que tienen acciones en el banco. El otro 85% sale de los ahorradores y de la gente que puso el dinero en el banco y bueno, parte de esto lo puede haber prestado la banca central. Si los bancos se desploman, se cae toda la economía y se empobrece todo el mundo. Entonces, el Estado entra a salvar la banca, pero hay una parte de la sociedad que se queja y dice, están salvando a los ricos. Entonces, ¿por qué hay un dilema y es un dilema ético muy complicado? El Estado podría decir, listo, si el banco no puede responder, nacionalizo los bancos, me quedo con los bancos y los financio, pero ya los bancos son del gobierno. Pero el problema es que el gobierno no puede manejar los bancos, pues los bancos son muy complejos de ser manejados. Entonces, es un dilema ético muy complicado de sostener, O'Neill. Yo no podría hablar que hay primeras líneas del sistema bancario. Yo soy, en ese sentido, más amigo de salvar la banca, pero apretar los abusos que pueda tener la banca. O sea, creo que hay que salvar la banca, pero no las utilidades de los banqueros en el periodo de crisis. ¿Listo? Y las superintendencias bancarias, las comisiones bancarias conocen los números de la banca y pueden apretar a los banqueros, que pierdan ellos también, ¿vale? Creo que los banqueros tienen que perder dinero en esta crisis. George Reyes, el liderazgo personal podremos potencializarlo eficientemente si los diferentes estados asumen su papel de facilitadores de herramientas y recursos que permitan dinamizar la economía mundial, destinando recursos de una manera transparente. Bien, súper bien, gracias. Eso no es una pregunta, sino un aporte. Muy bien, mientras que voy leyendo preguntas, les recomiendo ver este slide
que nos habla de la parte conceptual de por qué escenarios dinámicos. Fanny de Solórzano. ¿Qué pasa entonces con los profesionales de educación media en Latinoamérica, los que están acostumbrados a ser empleados? Fanny, super crisis. Muchísimos van a perder el empleo. Muchísimos van a tener que trabajar por menos. Pero la mayoría van a tener, Fanny, que reinventarse. Y nos vamos a empobrecer mucho, ¿vale? Nos tenemos que reinventar definitivamente también como individuos. Jessis Melgar. Es crucial el liderazgo empresarial en la crisis de la COVID-19, cuyo propósito era hacer una aproximación a los retos y soluciones empresariales frente a la crisis provocada por la COVID-19. Es un comentario, pero yo digo de lo que dice Jessis Melgar, algo que me encanta es, no quiero pensar, y fíjense que lo hablé en capacidades, esta conferencia la vamos a colgar en la página de CADER en PDF para que la estudien despacio. Bien, vamos a hablar de capacidades de liderazgo. A mí, qué pereza los líderes. O sea, yo no quiero ver el super líder lleno de medallas de oro. Quiero ver la capacidad del liderazgo de grupos humanos. ¿Listo? Yo creo que ese es el nuevo enfoque. Líderes arrogantes y líderes que quieren ser los salvadores no lo van a poder. Solamente lo podemos hacer como un sistema. ¿Por qué construir escenarios dinámicos? Porque el mundo está cambiando a mucha velocidad. ¿Listo? Entonces, por esa razón necesitamos desarrollar una gran capacidad de manejo de la complejidad. Eso se llama, esa competencia también se llama el manejo de la complejidad o la gestión en la complejidad. Muy bien. Ahora, necesitamos información para hacer una lectura y tomar decisiones. Pero sabemos que esas decisiones se van a ir ajustando con el tiempo. Pero ya hay algunas predicciones. Ok. Andrés Estrada. ¿Cuál es su opinión de las técnicas agrícolas y en general productivas de un país como Israel que impide que los países LATAM puedan imitarlo? Lo que pasa es que Israel, de todas maneras, fue conformado en un evento posguerra. He leído ya varios autores que dicen que la pandemia no se va a parecer, la poscrisis no se va a parecer a una posguerra, porque en la posguerra se destruyeron edificios, sistemas productivos. La poscrisis de este va a ser distinta y no la conocemos cómo es. Entonces, recordemos primero que Israel tuvo un apoyo increíble, pero además que los judíos que llegaron a Israel tenían un nivel de cultura diferente y ellos lo pudieron hacer. Lo que puedo decir al comentario, digamos, de Jaime Andrés es, Jaime Andrés, yo creo que necesitamos que convivan diferentes sistemas productivos, ¿vale? Carlos Gregorio Hernández es un profesor español, ha estudiado muchísimo Centroamérica, es un líder en modelación, me encanta el trabajo de él, es un líder en modelación de investigación de cultivos en el computador. O sea, no tienen que sembrar un cultivo para hacer investigación, sino que modelan. Es un profesor adjunto o invitado de Zamorano y él dice, un saludo, Tata. ¿Qué papel van a tener los servicios públicos de extensión agraria para el desarrollo de la agricultura en la región centroamericana? El problema es que el neoliberalismo acabó con los servicios de extensión agraria. Los pocos que existen se politizaron. Conozco mucho Centroamérica y el caso colombiano, en el caso colombiano, los servicios de desarrollo agrícola lo han hecho las asociaciones de agricultores. Por ejemplo, Federación Nacional de Cafeteros, que tiene más de 500,000 de caficultores en Colombia, los servicios de extensión son hechos por la Federación de Cafeteros. Yo creo, Carlos, que no hay una respuesta para lo que preguntas, pero creo que la destrucción del sistema de extensión agrícola gubernamental, seguida por el trabajo, digamos, político que la debilitó, hizo que esté muy débil. Yo no tengo realmente una respuesta para eso. Creo más cada vez en las cadenas de valor y creo que esas cadenas de valor deberían inyectar y creo muchísimo en las organizaciones de la sociedad civil, en las ONG y ojalá que pudiéramos
fortalecer al Estado y que lo haga bien. Creo que las universidades deben pasar de programas académicos a programas también de profesionalización y certificación de la agricultura. ¿Listo? Bien, vuelvo a mi conferencia. Estamos hablando entonces que construimos escenarios para disminuir la incertidumbre, para tomar decisiones basadas en los desafíos, ya sea de un sector o de un subsector, ¿sí? Pero este concepto que me encantó de mi equipo, que lo puso, y es, necesitamos desaprender muchas cosas y aprender. Y ese aprendizaje se va a acelerar y se va a desarrollar en la crisis, en el proceso de sobrevivencia en el cual tenemos que hacer una serie de lecturas cambiantes. Alguien comentaba ahorita como que todos estábamos mal, la mayoría estamos mal, pero hay unos subsectores que van a crecer. Estas curvas de Deloitte nos muestran cómo se están comportando los subsectores. Y por eso, al ver esto, podemos decir que va a haber un gran fortalecimiento de los sistemas agrícolas, siempre y cuando las ONG, los líderes de las cadenas de valor, las empresas que tengan responsabilidad social y que no exploten a los pequeños, sino que se unan a los pequeños, los sistemas como CADER, que entren a formar por competencias rápidamente, ayudan en ese proceso de recalificación y de reinvención. Sigamos acá. Lucy Puerto, ¿qué podrá reinventar una asociación gremial en la cual su ingreso en su mayoría viene de la mediana empresa y estas probablemente no tendrán para pagar su cuota de afiliación? ¿Qué sugiere para poder mantenernos y salir a flote? Yo creo que las asociaciones gremiales deberían captar recursos de gobierno para ayudar a hacer la transición y la reconstrucción. Ayer estaba trabajando con Colviveros de Colombia, la asociación de viveristas que tiene como 500 socios. La venta de plantas en maceta se les bajó casi a cero. Algunos los que están vendiendo venden un 5% y tienen que reconstruirse, tienen que reinventarse, también prepararse para la postcrisis, entender, todavía no sabemos. Y ellos están presentando programas al gobierno, están diseñando programas de acompañar y llevar de la mano a estos empresarios. Definitivamente, Lucy, algunos van a tener que sobrevivir en mínimos para poder crecer, pero esa sobrevivencia en mínimo debe considerar obviamente el entorno y las personas. ¿Listo? Bien, Robert Mayet, ¿cuáles son las competencias que necesitan tener los empleados del futuro? Creo que se están haciendo mucho más fuertes las competencias del siglo XXI y las vamos a revisar ahorita. Tenemos la necesidad entonces, volvamos a la pantalla, de tener un liderazgo disruptivo que pueda mezclar múltiples visiones sobre las cuales se estructuran futuros posibles. Nuestro abordaje, ¿qué estamos trabajando con nuestro equipo? Hablamos al comienzo de que hay unos escenarios inmediatos, perdón, hay una fase inmediata en la cual ya comenzamos a construir escenarios, los planteamos y a tomar decisiones rápidas. Hay una fase que se llama durante la crisis y hay una fase que se llama post-crisis. A lo largo de todo este sistema necesitamos sobrevivir y reinventarnos. Les recomiendo muchísimo cuando tengan esta presentación en PDF que puedan analizarla y tratar de ver si ustedes a lo largo, digamos, de este tránsito. Robert, entonces veremos ahora las competencias del siglo XXI que se hicieron mucho más fuertes en este momento, fueron realmente premonitorias. Fernando Javier Mendoza, ¿qué país sería el más recomendado de la región latinoamericana para que se pueda apoyar a Honduras, Chile, Colombia? Si en sí, agricultura, economía y finanzas, número 2, es tiempo de que seamos más consumistas de nuestros propios productos. Fernando, definitivamente esperamos que haya más consumo de lo local. Definitivamente es tiempo de que seamos, ya que fue una recomendación que di la primera semana de comenzar nuestra cuarentena en nuestro país. Tienes toda la razón. O sea, pero yo creo que no debe ser un consumo basado en un nacionalismo segregacionista y diga lo del otro es malo,
sino que definitivamente los sistemas de transporte deberían de ser mucho más locales. Yo creo que por ahí va a haber un rol muy importante. Rafael Arias, casi una paradoja. Cómo tener un liderazgo con cara humana ante el distanciamiento, aislamiento social y virtualidad, ¿de acuerdo? Cómo transmitir confianza ante un ambiente altamente volátil e incierto. Bien, gracias Rafael. Es un aporte de Rafael que me encantó leer. Bien, hablamos de 3 grandes fases. La primera fase es la fase de acciones inmediatas. En esta fase tenemos que nos debemos evaluar, debemos entender nuestra empresa, nuestra organización, dónde está. Debemos plantear escenarios dinámicos. Plantear quiere decir describir de qué van a estar compuestos. En la siguiente fase los vamos a volver dinámicos, los vamos a mover. Y debemos tomar esas decisiones inmediatas. Primero, protegiendo la gente pobre. Segundo, protegiendo la comunidad. Tercero, protegiendo el sistema productivo. Y de último, proteger a los socios y a los inversionistas de las empresas. Ese debería ser, digamos, como un cambio de orden que hay. Debemos entonces hacer un autodiagnóstico coyuntural de la empresa, crear nuestro equipo de crisis que es supremamente fuerte y renovado. Si es una finca pequeña, los dueños, la familia. Si es una empresa grandísima, tiene que crear un equipo de crisis en el cual incluso hace parte los dueños de la empresa, la junta directiva, hacer su análisis interno y comenzar a trabajar en esos escenarios dinámicos que diferencian lo dado, o sea, lo externo, y aquellas pequeñas cosas que son transables, o sea, en las que podemos incidir. En algunos casos necesitamos incidir como gremio o como clúster cuando somos pequeños. Bien, nos hablaban de propósito en las empresas. Llegó el momento de hacer muy fuerte el propósito empresarial. Necesitamos revisar nuestro propósito si existía o reconstruirlo. Hay empresas cuyo propósito ya era espectacular para la postcrisis. Hay empresas que trabajaban sin propósito, solamente trabajaban con una misión o una visión. La visión, guárdenla, métanla en un cajón, eso ya no sirve. Necesitamos crear un propósito, ¿sí? ¿Cómo vamos a tener ahora una visión de a dónde vamos a llegar después? Tengamos primero un propósito, un motor general, un motor transformador y múltiples visiones. Múltiples visiones que se conjugan en escenarios dinámicos, en un diálogo permanente promovido por el liderazgo organizacional. Durante la crisis, la segunda fase, seguimos actualizando y analizando los escenarios y seguimos haciendo ajuste estratégico y sobreviviendo, ¿vale? Postcrisis, el mar en calma. Pasó la tormenta, no es el momento de reinventarse en la postcrisis. Los que se vayan a reinventar en la postcrisis, ya al llegar al otro lado, la humanidad, ellos probablemente no existen. Jorge, ¿dónde está la dificultad para encontrar un sano equilibrio entre evitar el contagio del virus y reactivar la economía? Esa es la gran pregunta que se hace el mundo. Y cuando yo escucho esa gran pregunta que se hace el mundo, solamente puedo ir a los filósofos antiguos y a Santa Teresa. Santa Teresa decía, la virtud está en el medio. La virtud está en el medio, Jorge. ¿Por qué? Ni podemos quedarnos full encerrados todo el tiempo, ni podemos salir mañana a trabajar todos, porque vamos a reventar el sistema también por mortalidad. Necesitamos términos medios. Se ha hablado de pasaportes de salud, o sea, pasaportes donde la persona prácticamente está certificada que ya esa persona es inmune, pero eso es demasiado prematuro y podría ser discriminatorio también. Eso es otro dilema. El punto medio, Jorge, yo creo. Los países que trataron de tener todo abierto están reventando. Los países que abran muy rápido van a echar para atrás todo el proceso. Los países que no abran rápido van a tener una mortalidad terrible por una pobreza generalizada. Marta Rosibel Garay, preocupación por las suspensiones laborales y la minimización del ingreso y la necesidad de consumo para sobrevivir. Don Jorge, ¿qué responsabilidad
qué respondemos a esta realidad? Yo creo que la defensa del trabajo debería ser la prioridad de la mayoría de las organizaciones. Evidentemente las organizaciones se ponen en un dilema, pero yo creo que siguen, no solamente siguen primando, sino que hoy priman sobre todo eh, todas las miradas humanistas. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, sobre todo con las legislaciones muy laxas que permitían, digamos, despidos masivos, pero definitivamente el soporte al trabajo tiene que ser un soporte colegiado. O sea, yo creo que no puede depender de un solo grupo. Entonces, me gustan algunas medidas que estoy viendo, como por ejemplo, suspensión del impuesto sobre las ventas en muchísimos servicios, eh, extensión en pagos. Ahora, hay otras medidas que no le están sirviendo, sobre todo a las pymes y a los mismos empresarios grandes, y es préstamos para pagar la nómina. Pues, si normalmente no puedo manejar un préstamo en mi sistema regular de operación, pero gracias, María Rosibel, por poner este punto, y yo creo que ahí la OIT, pues la OIT fue hecha para esto, para ayudarnos a construir procesos que nos ayuden a todos. Las agencias de las Naciones Unidas en este momento tienen que jugar un rol muy importante y creo que la OIT nos tiene que ayudar a pensar. Diego Layedra, la propuesta de valor de la empresa también va a cambiar. Sí. Cuando hablamos de una propuesta de valor o una promesa de valor, yo creo que la promesa de valor va a cambiar. ¿Por qué tiene que cambiar la promesa de valor? Miremos, por ejemplo, lo que está pasando en este momento con Amazon. Yo quiero ser solamente un observador de Amazon. La mayoría de los atributos de Amazon que eran tan odiados por muchos se convirtieron en monstruos. O sea, es una locura, ¿sí? Yo creo que el problema es que tengamos un solo sistema Amazon. Yo creo que tienen que haber también sistemas de distribución local. Pero también gracias, Diego, por poner el tema de la promesa de valor. Bien, yo no me quiero poner a leer estas características del buen liderazgo, pero miremos la pantalla. Todos podemos identificar ahí unas clave, unos conceptos clave. Reflexionemos. Hemos sido impactados de manera fuertísima por el COVID. Debemos pensar, después de que esto pase, cómo respondimos y hacer nuestro ejercicio de aprendizaje. ¿Qué aprendimos? ¿Con qué capacidades terminamos al final del proceso? Conclusiones para que cerremos. Es necesario revisar el propósito de la organización. Gracias, Diego Layedra. Esa revisión de propósito nos debería también llevar a hacer una propuesta de valor mucho más contemporánea. Diego, creo que la propuesta de valor debe ser una propuesta de valor dentro de una cadena de valor 2.0. ¿Listo? Inclusiva y sostenible. Marta Rosibel, creo que los conceptos de cadena de valor 2.0 deberían estar también presentes fuertemente en los próximos pasos de la OIT. Necesitamos cambiar de manera precisa y oportuna. Esto es como un herido que llegó gravísimo a una sala de cirugía. El cirujano tiene que ser preciso y oportuno, rápido para poder ayudarlo a sobrevivir. Necesitamos competir en esa nueva realidad. El mundo volverá a recuperarse, pero no volverá a ser igual a lo que conocíamos. Gracias por la persona que preguntó si seríamos iguales a lo de antes. Es importante que muchas organizaciones cambien el propósito de sus empresas. ¿Listo? Bien, hasta aquí hemos llegado. Son las 5 de la tarde. Atendimos muchas preguntas. Yo me guío en este momento por Ana. Ana, dime por el WhatsApp o si quieres, entra en este momento con tu voz. ¿Cortamos en este momento o vamos a atender un par de preguntas más? Hola, hola a todos. Hola. Buenas tardes. Son las 4 de la tarde, hora Honduras. Acá son las 5, qué pena. Sí, Una no, hora. tranquilo. Pues creo que hemos despejado varias de las consultas o preguntas que han hecho a través del chat. Hay algunas que pues que han repetido, por eso no te las he pasado. Muchos comentarios pues diciéndote que excelente presentación, que muchas gracias, que muy valiosa toda la información que has compartido, ¿verdad?
Creo que no tenemos comentarios más que, bueno, Fernando Mendoza vuelve a preguntar, ¿Centroamérica se podrá unir para crear un Amazon Centroamérica? Pues yo no tengo la respuesta, pero me encanta la pregunta. O sea, lo que creo es que tienen que nacer muchos sistemas tipo Amazon, creo, ¿sí? Lo que no necesitamos, el mundo no necesita es un Amazon dominando el mundo. Necesitamos muchos sistemas compitiendo. Claro. Jorge nos hace otra consulta, dice, bueno, o comentario y consulta. Dice, ¿los países desarrollados se van a concentrar en resolver sus asuntos internos o cree que van a mirar al resto del mundo y sobre todo cambiarán su manera de pensar estratégicamente? Creería yo que es la consulta. Yo espero que haya una nueva moral y que haya más conciencia social y entender que todos nos necesitamos a todos. Qué pesar que haya tenido esto que ocurrir. Definitivamente, ahorita el coronavirus está afectando a personas independientemente de su clase social. Pero lo triste es que las próximas oleadas van a golpear a las personas menos favorecidas probablemente. O sea, eso es como de lo más doloroso que tenemos. Yo esperaría que los países desarrollados hayan entendido que somos una sola humanidad y que todos tenemos el mismo valor y que la finalidad de la vida no es llenarnos de dinero, sino ver algo mucho más equitativo y equilibrado. Claro, claro que sí. Armando Ochoa, consulta, ¿hay alguna bibliografía que puedas recomendar para profundizar respecto a los temas que trataste en la presentación? Muchísima. Voy a hablar con Kader a ver qué podemos hacer si colgamos literatura en la página, pero mucha literatura. Es impresionante el bombardeo. Nosotros somos, mi equipo, un equipo leyendo y no nos damos abasto, porque estamos construyendo escenarios y no nos damos abasto leyendo. Claro. Bueno, creo que esas son todas las consultas, Jorge. Nuevamente de parte de CADER agradecemos infinitamente esta colaboración con nosotros, ¿verdad? Ha sido súper provechosa, como te digo, mensajes de todas las personas o varios de ellos indicando que les ha encantado tu exposición, ¿verdad? Y que ha sido muy interesante y que pues ha sido muy profundo incluso en responder a sus consultas. Así es que más que agradecer a todos los que se han conectado a nuestro Facebook Live, ¿verdad? Agradecemos realmente porque hayan tomado esta hora de su tiempo y pues estén pendientes de nuestras redes sociales donde estamos comentándoles sobre próximos webinars o conferencias que estaremos pues proveyendo para ustedes. Así que nuevamente muchísimas gracias, que pasen una feliz tarde y pues a quedarnos en casa. Muy bien, gracias Kader por la invitación y acordémonos todos los días de los que tienen que salir a buscar la comida porque no se pueden quedar en casa, porque creo que lo que no podemos perder es la conciencia social, ¿vale? Así es, de acuerdo. Ok, gracias. Listo, gracias.